recipiente que lo contiene. En el caso del gas nitrógeno, si uno quiere confinar el gas, tiene que ponerlo en un recipiente cerrado, ¿no es cierto?, para que quede confinado en ese sitio. Igualmente podría ser otro ejemplo helio. Entonces, estamos diciendo que para que consideremos que una sustancia es pura, todas las moléculas tienen que ser iguales. Esto, si se cumple esto, se va a cumplir esta otra condición, que es, si se produce un cambio de fase de una sustancia pura, cualquiera de las fases tiene también esa composición. Cuando nosotros tenemos una mezcla formada por diferentes especies químicas, cuando se produce un cambio de fase, no se conserva la misma composición en cada una de las fases. Normalmente, la fase vapor es más rica en los componentes volátiles y la fase líquida es más rica en los componentes más pesados. Entonces, no se conserva la misma composición en cada una de las fases. Ese comportamiento es lo que me sirve de semáforo para decir, bueno, quiere decir entonces que esto no era una sustancia pura, porque cuando cambió de fase, cambió su composición. No obstante, una sustancia que nosotros vamos a usar mucho en termodinámica, una es el agua, ¿no es cierto?, otra es el aire. El aire, normalmente, en el 99,99% de los casos, lo consideramos en fase gaseosa, en termodinámica. Entonces, aun cuando tiene dos especies químicas distintas, mayoritarias, tiene muchas más, pero las mayoritarias son nitrógeno y oxígeno, el nitrógeno con una composición volumétrica aproximada del 21% es el oxígeno, 79% es el nitrógeno. Entonces, como en la fase gaseosa siempre tiene una composición igual, aunque haya dos componentes, cualquier muestra de aire que tomemos siempre va a tener 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, a veces nos damos la licencia de considerarlo como sustancia pura, aunque en rigor sea una mezcla. ¿Por qué? Porque es muy raro que vayamos a tomar el aire en fase líquida. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos estudiar un caso en que el aire se encuentra en dos fases, ya no lo podemos tomar como sustancia pura porque no cumple esta condición. El aire líquido y el aire en estado gaseoso tienen diferente composición entre partes de nitrógeno y oxígeno. El que tiene siempre más presión de vapor es más rico en la fase gaseosa, el que tiene menos presión de vapor es más rico en la fase líquida. Bueno, entonces, conclusión, excepto este caso del aire, nosotros vamos a considerar que la sustancia es pura cuando todas las moléculas son iguales y por lo tanto tiene la misma composición en cualquier punto fija química, en cualquier punto que estudiemos o analicemos en el sistema. Bueno, esto es un repaso. Nosotros ya sabemos que la materia puede encontrarse en diferentes estados de agregación. Aunque el ingeniero ya les dijo anteriormente que el punto de vista que nosotros tomamos en la termodinámica clásica es el macroscópico, donde vemos el comportamiento del sistema como un todo, en este caso amerita reflexionar sobre lo que pasa a nivel microscópico. Entonces, recordamos cuál es la diferencia. Aunque yo tenga las mismas moléculas, en este caso moléculas de agua, por ejemplo, en el caso de la fase sólida, las moléculas están más próximas entre sí en posiciones fijas. En el caso del líquido, ¿qué es lo que pasa? Las fuerzas de atracción son menores y se permite un cierto movimiento de unas con otras. Y la fase gaseosa sería la que tiene mayor nivel energético, en el cual las moléculas tienen una velocidad media de movimiento y continuamente pueden o chocar entre sí o con las paredes del recipiente. Entonces, nosotros reconocemos y sabemos que hay diferentes fases
o estados de agregación en las distintas sustancias puras. Ahora bien, ¿a qué le llamamos cada fase de una sustancia pura? Le llamamos a la porción de materia en la cual las propiedades intensivas tienen el mismo valor, en la cual el estado de agregación es uniforme y además la composición también es uniforme. ¿Qué queremos decir con esto? Acá, por ejemplo, tenemos agua que está fase vapor y líquido coexistiendo en equilibrio, dos fases. Cada una de estas fases, ¿qué característica tiene? Tiene propiedades intensivas uniformes, fijas, propias. Por ejemplo, no es lo mismo la densidad del agua a vapor que la densidad del agua líquida. Cada una tiene esa propiedad específica propia. Esta es una fase, esta es otra fase. En cada fase se produce o se encuentra el mismo estado de agregación. Y una fase está separada de otra por una superficie límite, que es lo que se llama interfase. Entonces, una sustancia pura sigue siendo pura aun cuando esté en diferentes estados de agregación. Estos estados de agregación, cada uno de ellos se llama una fase y está separado uno de otro por la superficie de interfase. Decimos que están en equilibrio estas fases cuando sus propiedades no cambian con el tiempo. Entonces, no hay transformación, están en equilibrio. Sería como si tenemos un vaso de agua con hielo a 0 grados y lo ponemos dentro de una heladera de telgopor que no pueda perder o recibir calor. A presión atmosférica y 0 grados, el agua y el hielo están en equilibrio. Es decir, coexisten en equilibrio sin inmutarse ni interactuar con el medio. Bien. Nosotros en termodinámica vamos a centrarnos en las sustancias puras que se llaman simples compresibles. ¿A qué le decimos sustancias simples compresibles? Aquellas en las que no amerita tener en cuenta los efectos magnéticos, ni eléctricos, ni de superficie, no porque no los tengan, sino porque son irrelevantes en el estudio del comportamiento de la sustancia. ¿Qué es lo que más importa en las que llamamos sustancias simples compresibles? Y este comportamiento de las propiedades presión, volumen y temperatura. Esas son las propiedades fundamentales que cambian cuando esa sustancia evoluciona. Pero las propiedades eléctricas, magnéticas o de superficie no carecen de valores significativos ni amerita estudiar sus cambios. Bien, entonces, ¿a dónde llegamos? Que las sustancias puras que nosotros vamos a estudiar en termodinámica las vamos a poder rastrear en su comportamiento a través de las propiedades presión, volumen y temperatura. Fíjense que volumen lo he puesto ahí con letra pequeña. Con letra pequeña caracterizamos las propiedades específicas y con letra grande las propiedades de toda la masa del sistema que estamos estudiando. Entonces, la unidad de presión será bares, kilopascales, atmósfera. Ustedes repasen la equivalencia entre las unidades. La de volumen específico podrá ser metros cúbicos por kilo, o metros cúbicos por mol, o metros cúbicos por kilomol. Y temperatura, cualquier escala de temperatura, aunque en termodinámica, excepto a que estemos haciendo referencia a variaciones de temperatura, nos referimos a la escala absoluta de medición, o sea, en el sistema internacional serían los grados Kelvin. Bien. Entonces, ¿por qué nosotros queremos aprender, que es lo que vamos a hacer en este práctico, a identificar las propiedades PDT de un sistema? Porque a través de estas propiedades es como nosotros vamos a estudiar los intercambios energéticos. ¿Qué son
los ciclos. Los ciclos son transformaciones cerradas que sufren sustancias que las consideramos como sistema. Para estudiar los cambios que sufre un sistema cuando sufre una transformación cerrada o abierta, lo hacemos a través de las propiedades PBT. Bien, y además, otra gran importancia que tiene es que estas propiedades son fáciles de medir. Entonces, todo el resto de las propiedades que vamos a necesitar estudiar en termodinámica, nos las vamos a tener que rebuscar de conocer su valor a través de relaciones que vinculan las propiedades PBT. Bien. Vamos a ver entonces qué pasa y cómo va cambiando de fase y de valor en sus propiedades una sustancia pura, que en este caso, por un tema de que nos es más familiar, vamos a considerar el agua. Un detalle, les digo, nosotros están acostumbrados que cuando uno dice agua, es agua líquida, y si no, le dice vapor. Para nosotros todo es agua, todo es H2O. Y podrá estar en fase sólida, en fase líquida o en fase vapor. Pero si decimos agua, no necesariamente estamos refiriéndonos a que está líquida. Le digo porque muchas veces en los parciales surge esa duda. Y como ponemos agua, ya creen que estaba líquida. Y no, agua es H2O. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos en un recipiente, como corresponde para un líquido, la sustancia agua? Y estamos a una atmósfera y 20 grados. ¿Cuál es la fase del agua a una atmósfera y 20 grados? Líquida, totalmente. ¿Cuál es la particularidad? Que esto es un dispositivo cilindro-émbolo. Tiene una frontera o límite móvil. Por lo tanto, si surge un desequilibrio con el medio, el sistema con el medio, y se transforma, puede cambiar su volumen, porque al tener una frontera móvil y se puede desplazar, el volumen puede cambiar. Entonces, vamos a asumir que comenzamos o ponemos en contacto con el recipiente una fuente a alta temperatura. Entonces va a comenzar a recibir un flujo de energía como calor. Estamos asumiendo que si la presión es una atmósfera, este émbolo no tendría peso, ¿no es cierto? Es un émbolo que no incrementa la presión, es igual a una atmósfera en el líquido, en cualquier punto del líquido en el que nos encontremos. O sea, el agua está en equilibrio a 20 grados y una atmósfera, hasta que comienza a ingresar calor. ¿Qué va a pasar cuando el agua recibe calor? Va a aumentar su temperatura y además se va a dilatar. ¿El agua o los líquidos dilatan mucho o poco comparado con los gases? Poco. ¿Y comparado con los sólidos? Un poquito más, ¿no es cierto? Pero en general dilatan poco. Quiere decir que si tenemos esta fuente de calor continuamente aplicada sobre el sistema, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a aumentar su temperatura y va a llegar un momento en que va a llegar a los 100 grados. Fíjense que la posición del émbolo está ligeramente más arriba porque hay una pequeña dilatación. ¿Qué pasa si continuamos aplicando, o sea, sigue entrando calor debido a la fuente de calor o vela que hemos colocado ahí abajo? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Va a empezar a cambiar de fase a fase vapor. Entonces, en este estado, como cualquier ingreso extra posterior de calor produce un cambio de fase, se dice que el agua a una atmósfera de 100 grados es un líquido saturado. Un pequeño ingreso de calor extra comienza a vaporizar. Por eso decimos que es un líquido saturado. Entonces, se sigue agregando calor y comienza a pasar líquido a vapor. El émbolo sube mucho, porque la fase de vapor sí que dilata mucho
¿no es cierto?, al recibir calor. Pero, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o no aumenta cuando hay cambio de fase? No aumenta. En la medida en que la presión no varíe, la temperatura tampoco varía. Siempre que estemos a una atmósfera, el agua hierve a 100 grados. Pero si estamos a alturas relativas superiores o positivas respecto al nivel del mar, como la presión atmosférica es menor, la temperatura de ebullición va a ser menor. Pero durante la ebullición, la temperatura no varía si la presión no varía. Bien, entonces va a continuar recibiendo calor y vaporizando. El cambio visible en el sistema es que cada vez hay menos cantidad de masa en fase líquida y más en fase vapor, hasta que se llega a que toda la masa de líquido pasó a vapor. En este momento se dice que esta fase es vapor saturado, porque si se permitiera enfriar un poquito un diferencial a partir de ese estado, aparece una pequeña gota de líquido. Entonces, líquido saturado es líquido en equilibrio con una gota infinitesimal de vapor. Y vapor saturado es vapor en equilibrio con una gota infinitesimal de líquido. Bien, ¿por qué decimos que esto está en equilibrio las dos fases? Porque si en este momento retiráramos la fuerza impulsora, que es esta fuente de calor, y colocamos paredes adiabáticas para que no empiece a fluir calor en ningún sentido, el sistema permanecería en ese estado eternamente y en equilibrio, sin cambiar sus propiedades. Ahora, si continúa la fuerza impulsora, bueno, va a ir evolucionando. En este sentido sería hacia la vaporización. Entonces, una vez que tenemos todo el vapor saturado, ya no quedó más líquido para pasar a la fase de vapor. Si continúa el ingreso de calor, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces acá tenemos este mismo estado, que es el vapor saturado, y continuamos agregando calor. Y comienza a calentarse. O sea, continúa la dilatación, pero ahora esa energía hace que su temperatura vuelva a modificarse en el sentido de crecer. Entonces tuvimos, cuando era fase líquido, la temperatura aumentó hasta que llegó a la temperatura de saturación. Ahí se mantuvo constante mientras duró el cambio de fase y luego volvió a aumentar cuando todo era vapor. Entonces, acá, en este estado, cuando tenemos vapor que no está a la temperatura de saturación, sino a una temperatura superior, decimos que se trata de vapor sobrecalentado. Entonces, hasta ahora hemos hablado líquido saturado, vapor saturado y ahora vapor sobrecalentado. ¿Y cómo se le llama al estado inicial, en que cuando empezamos que teníamos el agua a 20 grados y una atmósfera? Se le llama al líquido, que normalmente nosotros estamos acostumbrados a tomar en la de agua, líquido, nosotros le vamos a decir líquido subenfriado o líquido comprimido. Puede una u otra forma usarse para denominar a este estado. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, líquido subenfriado? Porque a una atmósfera la temperatura a la que cambia de fase es 100 grados. Como la que tiene el líquido es menor que la temperatura de saturación, se le dice líquido subenfriado. Esta otra forma de designarlo es cuando uno compara las presiones. Dice, bueno, si lo que tomo ahora como referencia, en vez de ser la presión, es la temperatura, para 20 grados la presión de saturación es mucho menor a una atmósfera. Como este está a una atmósfera, mayor presión que la de saturación, decimos que es un líquido comprimido. Pero es el líquido al que nosotros estamos acostumbrados a ver para el caso del agua. Entonces, líquido comprimido